Durante este mes que ya está terminando de septiembre, ha habido un debate en nuestro país acerca de la jornada laboral. Se ha pensado, evaluado, algunos a favor, otros en contra, respecto a reducir la jornada laboral desde las 45 a las 40 horas. Y bueno, yo creo que todos nosotros, si nos preguntaran, aquellos que estamos trabajando, si quisiéramos que nos redujera la jornada laboral, estaríamos absolutamente de acuerdo. Si nos pidieran a nosotros votar, estaríamos a favor. Aunque sabemos que el debate se debe a que no es tan fácil como nosotros quisiéramos. Pero al recordar un poco acerca de la historia, uno se da cuenta que el tema del tiempo de descanso, el tiempo libre, es algo que no ha sido una tónica en la vida del ser humano a través de la historia. En el siglo XIX, cuando comenzó la revolución industrial, se revirtieron algunas leyes que daban descanso dominical en la Edad Media. De tal manera que un trabajador en el siglo XIX podía llegar a trabajar hasta 82 horas a la semana, con jornadas que podrían ir hasta las 18 horas. 24/7. Recién en nuestro país, en el año 1907, se instauró una ley para lograr el descanso dominical. El día de hoy nosotros podemos darnos cuenta que nuestra sociedad está preocupada del tema del descanso, y hace alrededor de 100 años que nuestra sociedad de alguna manera lo está tratando de regular. Pero lo que nuestra sociedad moderna lo ha tratado de regular estos últimos 100 años, la Biblia lo dice hace 3500 años. Por eso le quisiera pedir que me acompañe al libro de Deuteronomio en el capítulo 5, el pasaje que estuvo leyendo nuestra hermana Katy cuando estábamos comenzando a alabar al Señor. Y en el capítulo 5 del libro de Deuteronomio, en el versículo 12 en adelante, encontramos entonces esto: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Con la ayuda del Señor, el día de hoy me gustaría que habláramos acerca del descanso. Y lo que me gustaría en primer lugar decir, y es lo que dice acá, es que quiero que se fije esto: Dios te ordena que descanses. ¿Lo ha pensado alguna vez así? De la misma manera en la cual tú necesitas respirar, comer, necesitas beber, tú necesitas descansar. Y Dios te ha diseñado para que tu valor como persona no solamente tiene que ver con lo que produzcas, sino para que descanses. Verá, en esta sociedad en la cual nosotros vivimos, nosotros tenemos un valor dependiendo de cuánto producimos, de cuánto generamos. Y en la medida en la cual estemos en una empresa y en la cual no empecemos a generar, entonces ya somos candidatos para que, como decimos en chileno, nos entreguen el sobre azul. Pero Dios nos muestra acá en este versículo 12 cuál era su propósito en el comienzo para el ser humano. Y cuando Él estaba organizando esta nación de Israel, les dijo y les dio esta orden: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Es una orden, es un mandato de Dios. Guardarás el día de reposo. Nuestra palabra sábado proviene de la palabra hebrea sabat o shabbat, que significa reposo. Y fíjese que este día de reposo era para santificarlo, es decir, para apartar ese día para un uso especial y diferente. El cuarto mandamiento de Dios es una orden para que ese día tú hagas algo diferente: sentarte un rato y descansar. No sé si lo ve, pero fíjese cómo continúa entonces en el versículo que viene. Dice en el versículo 13: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. ¿Sabe qué? A través de la historia humana han habido distintas maneras de organizar el tiempo de lo que nosotros denominamos como la semana. En algunas naciones o en algunos pueblos antiguos de África, la semana duraba 4 días.
En Asia duraba 5 días. Los asirios tomaron una semana de 6 días. Los babilonios eran los que más se acercaban a lo que dice acá, tenían semanas de 7 días, pero también intercalaban porque no les alcanzaba para lograr los 365 días, los calzaban con otras semanas de 10 días. Los romanos tenían semanas de 8 o de 9 días y en Egipto eran de 10. Por lo tanto, el hecho de que nosotros comencemos la semana un día lunes y termine un día domingo, mi amado hermano, de alguna manera estar siguiendo este patrón que está acá en la Escritura. En la Revolución Industrial, en la Revolución Francesa trataron de cambiar la duración de la semana y duraba 10 días, pero la gente no se acostumbraba y volvió a la semana que está de 10 días. Pero ¿sabe? Lo increíble de todo esto es que la mayoría de las personas de nuestro tiempo estarían dispuestos y entenderían completamente lo que la Biblia dice acá, que es necesario descansar y reposar. Yo creo que todos, de hecho por eso están estas leyes en nuestra nación el día de hoy. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que cuando en este mismo tiempo se estaba mostrando esto que la Biblia dice, 1500 años antes de Cristo, ya los griegos habían pensado en el tiempo de descanso. Aristóteles velaba o quería velar para que hubiese un descanso en el cual la gente ya no se dedicara a los trabajos físicos, que ellos lo veían como algo inferior, y pudiesen dedicarse a cultivar su mente, a cultivar su intelecto, a dedicarse a las artes, la poesía y conocer, leer. Por el contrario, los romanos, ellos veían el tiempo libre como el tiempo de hacer deportes, actividades o, ya sabemos, ir a los coliseos. Pero ¿sabe cuál era el problema en una y otra visión? Que había solamente unos pocos privilegiados griegos y romanos que podían tener descanso. Pero fíjese lo que dice acá en la Biblia en el versículo 14. Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Y léalo conmigo, ¿qué dice a continuación? Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Este privilegio que solamente obtenían unos pocos griegos, unos pocos patricios del periodo romano, Dios lo había establecido para su pueblo en el Antiguo Testamento, para que todos, para que un siervo pudiese descansar, para que un animal que trabajaba toda la semana pudiese descansar. El gran problema era que solamente unos pocos podían en esa cultura. ¿Sabe? Cuando uno va leyendo esto se da cuenta entonces que para Dios el tema de que nosotros descansemos es importante. Y a veces nosotros no lo tomamos en cuenta. Como hemos dicho, es un mandamiento de Dios. Hay mandamientos de Dios que son extraños y seguramente este pareciera ser uno de ellos, ¿no es cierto? Pero es un mandamiento de Dios descansar. Ahora, es tan importante el mandamiento que Dios no solamente lo mandó para todos, sino que la Escritura incluso dice que Él lo quiso modelar para nosotros. De alguna u otra manera, lo que Dios hizo respecto a este mandamiento fue algo como lo que hace un actor. Él muchas veces tiene un monólogo, o como muchas veces sucede con un mimo, empieza a hacer movimientos y los que lo observan se ríen, pero empiezan de alguna manera a ver su vida, su propia vida reflejada en ese hombre que está arriba de una tarima, que está actuando. Y no sé si usted lo sabe, pero este mandamiento, este cuarto mandamiento, Dios lo modeló en la creación. Si usted tiene la oportunidad de ver ahí el pasaje paralelo que está en Éxodo, en el capítulo 20, en el versículo 11, donde tenemos nuevamente ahí el registro de los 10 mandamientos, llegamos a este cuarto y en el versículo 11, Éxodo 20, versículo 11, dice lo siguiente. Algo muy extraño para nosotros. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y dice, y reposó en el séptimo día. Ahora, quiero que piense un minuto. ¿Dios se cansa que necesite reposar?
Obviamente que no. La Biblia nos dice que el brazo de Jehová es fuerte y que jamás se ha cortado. La Biblia dice que es todopoderoso, que Él todo puede. Y mientras un cristiano está orando acá y otro está en este momento en China, en la iglesia oculta, o en India, donde gracias a Dios el cristianismo está creciendo impactantemente durante esta última década, Dios puede escuchar todas las oraciones y no se estresa. Y no queda chato como nos sucede a nosotros, cuando nos hablan 2 o 3 a la vez. Pero la pregunta entonces, ¿por qué dice la Biblia que Dios en 6 días hizo los cielos y la tierra, todas las cosas, y reposó el séptimo? ¿Acaso lo estaba haciendo porque Él lo necesitara? ¿O lo estaba haciendo para que nosotros lo entendiéramos? Mi amado hermano, lo que Dios hizo es que Él, como un actor, se colocó en la tarima cuando estaba haciendo todo el universo y dijo, no voy a hacer el universo en un milisegundo. Él podría haber dicho, sea todo, y en un momento, en una fracción de segundo, todo el universo hubiese sido creado. Pero Él se tomó su tiempo y el séptimo día reposó, para que tú realmente logres entender la importancia que tiene esto para nosotros. Sabemos, y la Biblia nos dice, que en el Nuevo Testamento hubo un gran conflicto porque las personas empezaron a ver esto del día sábado solamente como algo tradicional y religioso. Los judíos eran especialistas en colocar cargas extrañas, y hay muchas leyes que se mencionan de cosas que se podían y no se podían hacer el sábado. Déjeme contarles solamente una. Si usted tenía en su casa gallinas, y una gallina, digamos, usted la tenía para matarla, y usted la estaba preparando para comérsela, para comérsela, y justo cuando usted está tomando la gallina y haciendo todo el proceso de desplumarla para comérsela, se da cuenta que había puesto un huevo, usted se podía comer ese huevo, si era sábado. Pero, si esa gallina, como dicen en el campo, es ponedora, que su trabajo es poner huevo de la gallina, no de usted, entonces usted no se la podía comer si esa gallina había puesto un huevo en día sábado, porque eso era trabajo para la gallina, y la Biblia dice que ni siquiera los animales tienen que trabajar. Y amado hermano, de alguna forma se distorsionó el plan de Dios con todas estas leyes. Pero el Señor Jesucristo, cuando le empezaron a hacer algunas preguntas acerca de la importancia del día de reposo, del día de descanso, de descansar, Él dijo lo siguiente: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Marcos capítulo 2. De tal manera que nosotros tenemos que darnos cuenta de esto. No debemos ignorar la importancia del reposo. Para nosotros, los hombres que estamos el día de hoy y que a lo mejor estamos trabajando en proyectos y planes, quizás nos sería mucho más fácil en nuestra empresa resolver un conflicto en el sistema de despacho, que le va a ayudar a la empresa, qué sé yo, a no tener pérdidas por $1 millón, que un día sábado estar tranquilo con nuestra familia y tener una conversación simple con nuestro hijo o nuestra hija. Porque muchas veces encontramos nuestro valor y nuestra identidad con lo que la sociedad dice que nosotros valemos, con lo que podemos producir, y cuando no podemos producir porque estamos enfermos, o cuando ya no podemos producir porque estamos viejos, significa que hemos perdido nuestra dignidad como seres humanos. Significa que ya somos menos hombres, menos mujeres, porque ya no podemos darle a esta sociedad. Mi amado hermano, la Biblia nos muestra que nuestro valor como personas no tiene que ver con lo que producimos, sino en que hemos sido hechos a la imagen y semejanza de nuestro Creador. Por eso déjame decirte esto: no ignores el reposo en tu vida. Si eres de aquellos que son trabajólicos, que no paran nunca, recuerda que es un mandato de Dios para ti descansar. No es una sugerencia, es una orden. Pero los seres humanos somos como los péndulos. Nos vamos para un lado o nos vamos para el otro. Y después que estamos acá, volvemos y así seguimos. Yo diría que el gran problema de nuestra sociedad actual es que ha colocado en un lugar de alta expectativa el tiempo de descanso. Como yo mencionaba, ya los griegos habían dicho que era importante el descansar, pero solo unos privilegiados lo podían hacer. Los esclavos, los siervos trabajaban 24/7, como decíamos antes.
El descanso físico puede ser mal utilizado cuando lo vemos como un fin en sí mismo. ¿Sabe usted? Hablábamos el otro día en familia acerca de un guitarrista famoso del grupo Metallica. Un hombre que obviamente tiene una cantidad de dinero, ingresos que superan lo que nosotros quisiéramos y unos cuantos ceros deben llegarle a fin de cada mes. Pero ¿sabe cuál es el punto? Que aún nuevamente no va a poder quizás hacer su gira porque está nuevamente en un tratamiento en contra de la adicción. Es increíble esto, que los países que más prosperan económicamente, los niveles de adicción empiezan a aumentar. Pareciera ser que el mundo moderno nos dijera, y eso es lo que nos quieren vender, que creamos que si solamente tenemos un buen capital, tenemos buen recurso y tenemos un buen tiempo libre, entonces seremos plenos. Pero la historia, si nosotros la miramos, nos dice que no es así. El Imperio Romano empezó de pronto un declive, empezó a caer. ¿Y sabe lo que sucedió en ese tiempo? Se hizo popular este tiempo, digamos, de darle a las masas lo que querían. Como decimos nosotros, pan y circo. Ahí se acuñó esa frase porque se mantenía la gente alimentada y que se entretuvieran en cualquier cosa, aunque se iban degradando en placeres que no les ayudaban. No se trata solamente de tener tiempo libre, porque yo me puedo volver esclavo de algunas cosas. Puedo volverme esclavo de algo e incluso pensar que el significado y el propósito último de mi vida es el descanso. Es increíble notar que la mayoría de nosotros, cuando colocamos en nuestras redes sociales alguna foto, yo rara vez he visto, aquí estoy, alguien todo transpirado en el trabajo, aquí estoy trabajando, haciendo un informe a última hora y con cara así de feliz. La mayoría de las fotos que tú, yo y que cualquier persona se toma son en los tiempos de descanso. Pero el descanso físico no te va a dar significado ni propósito en tu vida. Yo tengo un perrito. Algunos lo conocen. Algunos lamentablemente lo han conocido de una forma no muy amigable. Si usted ha venido en la semana, el perrito es pequeño, pero tiene su genio. El Pepe, así se llama, y le basta con comer, trabajar. De hecho, él trabaja, él baja y empieza a ladrar allá afuera. Su entretención es asustar a las personas que vienen distraídas. Nosotros a veces nos hemos reído adentro. Incluso una niña botó hasta el celular cuando el Pepe la asustó de pronto. Y descansa. Y yo sí sé que descansa. De pronto son las 9 y tanto y está, pues se coloca en la cama con mi hija. Y usted levanta ahí entre las cubiertas y ahí está el Pepe durmiendo cómodamente. Y usted de repente hay que hacer la cama, uno lo baja y ahí se empieza a estirar. ¡Oh! A las 9, 10 de la mañana uno dijera, ¿cómo me gustaría tener la vida de este perro? Pero hay un descanso que ese perro no puede tener. El descanso físico es importante y démosle gracias a Dios por lo que tenemos. Pero hay un descanso espiritual que Dios ha prometido para aquellos que están en Cristo. El gran problema del día de hoy es que las personas piensan que pueden obtener más del tiempo libre de lo que el tiempo libre realmente les puede dar. Y apostamos todas nuestras fichas buscando nuestro valor, nuestra identidad y nuestro significado en el descanso. Pero este mandamiento no solamente nos apunta hacia la necesidad del descanso físico, sino que además nos apunta a la necesidad del descanso espiritual. Y es eso lo que quisiera invertir estos minutos que me quedan. Porque déjeme decirle esto, siempre han habido y van a haber injusticias sociales. ¿Usted lo cree? Ojalá avancemos como sociedad, y en muchas cosas avanzamos y en otras retrocedemos. Las sociedades son volubles, son cambiantes, avanzan en ciertas cosas, logran ciertas cosas y pierden otras. Puede ser que tu jornada laboral diaria sea más de 8 horas, que sería lo bueno. Quizás son 10, son 12. O puede ser que alguno de ustedes ya esté pensando en qué va a suceder cuando llegue a los 60 y 65 años. Y empiece a meter la mano en la calculadora, se meta al número mágico que aparece ahí en la AFP y diga, no me va a alcanzar.
Para lo que yo pienso no me va a alcanzar. Incluso si pusiera 100,000 pesos más, 200, 300, no me va a alcanzar. Pero ¿sabe qué? Yo creo que todo esto es muchas veces porque tenemos un serio problema de perspectiva. Tenemos un serio problema de perspectiva porque, vuelvo a decir, nosotros pensamos que vamos a obtener en esta tierra más de lo que esta tierra nos puede dar. ¿Cómo habrá sido ser cristiano en el primer siglo? ¿Te lo imaginas? Me gustaría llevarte unos minutos en un viaje en el tiempo e imagínate que tú eres un cristiano en el año 50 en Roma. Déjame decirte cómo sería más o menos tu día. Tú trabajarías todos los días porque lo más probable es que tú serías un siervo, que tendrías tu amo en la casa, pero tú serías un siervo, yo sería un siervo. Y trabajaríamos todo el día desde que el sol se levanta hasta que el sol se pone y un par de horas más. Y no tendríamos en la semana ni un día libre, no tendríamos ni un festivo, no tendríamos ninguna vacación, nada. Y de pronto llega el día domingo. Tú tienes que levantarte como siempre y hacer las actividades de siempre. Llega el día domingo, pero tú eres cristiano, tú quieres adorar a Dios, pero tú tienes que hacer tu trabajo en la casa. Y el trabajo en la casa comienza cuando el sol se levanta. Entonces, ¿sabes lo que tú tendrías que hacer, mi amado hermano? Tú tendrías que levantarte a las 5 de la mañana. Tendrías que levantarte a las 5 de la mañana cuando toda la gente en la casa que no es cristiana está durmiendo plácidamente. Tú te levantarías y bueno, si es invierno te abrigarías bien porque tú sabes hacia dónde vas. Tienes que ir a las catacumbas. Tienes que ir a esos lugares subterráneos donde se reúnen un grupo de cristianos, donde cantan a capela, donde no tienen guitarra. Y ahí se reúnen, leen algo de las Escrituras, alaban juntos a Dios. Y el tiempo se les hace tan corto porque ya viene la víspera del alba. A las 7 de la mañana tienen que ya estar en su casa nuevamente para hacer su labor, sin descanso físico. Y mi amado hermano, ¿por qué te estoy contando esto? Porque hay algo que el descanso puede dar que el descanso físico no lo puede dar. ¿Cómo es posible que esos hombres con una agenda tan apretada hayan invertido las 2 primeras horas de la mañana de un tiempo tan escaso para ir y adorar a Cristo? Porque ellos creían en el descanso espiritual que Jesucristo da. ¿Sabes qué? Estuve leyendo un libro de Justo González, es el historiador actualmente vivo más importante. Este hombre es cubano, norteamericano, él sacó en la Universidad de Yale su doctorado. Y él ha investigado los primeros años del cristianismo y conoce más que eso que nadie. Y él escribió un pequeño libro que se llama Breve Historia del Domingo. Y cuenta cómo vivían los cristianos en esa época. Y ¿sabes qué? Él dice lo siguiente. Los cristianos se juntaban el domingo, que para ellos era el primer día de la semana, donde era todo el trabajo que tú te pudieses imaginar normal y rutinario. Se levantaban y ellos se reunían en el nombre de Jesús por estas 3 cosas. En primer lugar, por el primer día de la creación. Es el primer día de la semana para ellos. Ellos piensan y dicen, bueno, esto es como el primer día que Dios creó todas las cosas. En segundo lugar, ellos se reunían ese día porque ellos sabían que Jesucristo se había levantado de entre los muertos el primer día de la semana, nuestro domingo. Pero, en tercer lugar, ellos se levantaban temprano ese día domingo en la mañana porque ellos le llamaban el 8º día. El 8º día. Y lo que los cristianos querían decir con el 8º día era esto. Nosotros vivimos en esta rutina diaria, constante, de 7 días. Donde pareciera que cuando viene el domingo en la tarde ya nos empieza a dar depresión y decimos, de nuevo viene el lunes. Pero ellos tenían una víspera y una esperanza de que iba a venir el 8º día. El 8º día en el cual nosotros íbamos a reposar completamente en Dios, descansar plenamente en Dios. Mi amado hermano, es necesario pensar ahora en el descanso espiritual, en que hay algo que nuestra vida y nuestro corazón puede descansar y que no se puede medir en horas libres, no se puede medir en vacaciones.
se puede medir solamente en lo que Dios puede producir en tu alma. Y déjame decirte esto, ¿estás tú descansando en Dios? ¿Estás reposando en Él de aquellas cosas que tú no puedes cambiar en tu vida? ¿Estás reposando de aquellas situaciones que están, circunstancias que están fuera de tus capacidades de resolverlas y arreglarlas? Hubo alguien en el primer siglo que dio un mensaje hablando del descanso espiritual. Y quiero pedirte que me acompañes a Mateo capítulo 11, versículo 28. Mateo 11, 28. Él estaba enseñando a su propia nación, al pueblo de Israel, y me refiero al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le estaba enseñando a personas que no eran de las grandes clases sociales, no eran las personas más adineradas y las que tenían las mejores casas, el mejor tiempo libre, sino a aquella parte de la sociedad israelita que amaba a Dios, pero que no disfrutaba del suficiente tiempo libre y de descanso físico necesario. ¿Y saben lo que Jesucristo prometió? El descanso espiritual. Amén. El Señor Jesucristo, antes de decirle esto, Él hizo una pequeña oración y oró algo como esto: te alabo, Padre, Creador del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas de los grandes y entendidos y las revelaste a los pequeñitos. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Y sabes lo que Él quería decir con esto? Señor, te alabo porque este mensaje del cristianismo no funciona para los que tienen el poder adquisitivo para tenerlo. No solo funciona para aquellos que tienen el poder adquisitivo para disfrutarlo. Es una oferta para toda persona, independientemente de su condición. Y luego de hacer esa oración, dijo en el versículo 28: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aquí está la promesa de Jesús para personas que estaban en una jornada laboral pesada, pero no les está prometiendo: yo voy a parar este tema, voy a ir donde los romanos y les voy a decir ¿cómo es posible que nos exploten tanto? No, porque el Señor dijo: mi reino no es de este mundo. No se trata de una legislación, y no estoy diciendo que no sea bueno hacerlo, estoy diciendo que no es el centro del mensaje del Evangelio. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa palabra cargado significa un trabajo arduo, pesado. Y esa palabra descansar significa hacer una pausa. De alguna u otra forma lo que el Señor está diciendo es esto: vengan a mí todos los que han tenido un trabajo arduo, todos aquellos que llevan una carga inmensamente pesada, y yo les voy a dar una pausa en su vida. Yo les voy a dar un descanso. Llevad mi yugo, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y fíjese lo que dice la última parte, léalo conmigo: hallaréis descanso para vuestras almas. Es ahí donde está apuntando el Señor. Hallar descanso para vuestras almas. Las sociedades que más han prosperado económicamente son las que tienen tasas de suicidios más altas entre la juventud. Porque no basta con el descanso físico. Porque no somos como el Pepe. Jesucristo es el único que puede ofrecer descanso para tu alma. Que tiene control de todas aquellas cosas que tú no tienes control de tu vida. Que tiene control Él incluso de la situación más amarga y difícil que tú o alguien de tu núcleo familiar está viviendo. Y Él te ofrece a ti descanso para tu alma. Y termina con esto el Señor Jesucristo en el versículo 30: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. George Clooney, un actor bien conocido, él comentaba cuando tenía, en el año 2000 le hicieron una entrevista que le preguntaban ¿por qué no duerme George Clooney?
Él decía que era un trabajólico, se levanta todos los días a las 4:30 y cuando despierta dice que ha sentido que ha perdido el tiempo durmiendo. Yo voy a las 4:30 al baño y sigo después durmiendo. Él sentía que había perdido el tiempo por dormir esas, 5 horas. Y su papá decía que siempre se veía más viejo de lo que realmente era. Un día su papá, él cuenta en esta entrevista que le dijo lo siguiente: nómbrame un actor del año 1920 que tú te acuerdes. Le dijo su papá a su hijo, actor. No te acuerdas, le dijo. Yo tampoco. La mayoría de las personas te va a olvidar. Por eso el único que puede entregarnos a nosotros un descanso espiritual es el Señor. Tu valor no es por lo que produces para esta sociedad. Tu valor es porque has sido creado a la imagen de Dios. Y mi invitación es esta: ¿estás descansando en Cristo? ¿Le has llevado a Él toda carga y todo peso del pecado que te agobia? ¿Has puesto en Él tu esperanza? ¿O de alguna u otra manera tú estás llevando pesos que Dios no quiere que tú lleves? Y tú estás diciendo: yo lo voy a llevar, yo soy el dueño de mi vida, yo llevo el control de todo. No lo llevas. Es una ilusión. No la llevaste cuando eras pequeño, no la llevarás cuando seas viejo. Ahora tampoco la llevas. Puedes tomar unas decisiones, pero tu libertad incluso ahí es limitada. No puedes hacer todo lo que quisieras, no puedes estar en 2 lugares a la vez, no puedes cambiar circunstancias alrededor tuyo, ni situaciones médicas que a lo mejor tú vives. Por eso mi invitación es esta: descansa en Cristo. Lleva delante de Él toda tu carga, todo peso, y entrega tu vida a Él solamente. Padre bendito, Padre, tú estableciste hace 3.500 años la necesidad del descanso humano. Es increíble mirar nuevamente esta legislación que para la sociedad moderna es primitiva y darnos cuenta que tú querías que incluso hasta los animales descansaran, reposaran. Padre eterno, gracias te damos por nuestro tiempo libre. Quizás no es todo el ideal que nuestra mente quiere, pero gracias por lo que ahora tenemos. Gracias, Señor, por lo que ahora nos das. Pero Padre amado, quisiera yo pedirte esta hora, tú que conoces el corazón, que permitas que todos los que están acá puedan descansar espiritualmente. Que no lleven cargas que no pueden llevar. Que no coloquen sobre sus hombros expectativas que no pueden cumplir. Que dejen todo aquello que les agobia y que es imposible que nosotros cambiemos en tus manos. Oh Padre, esa es la promesa de Jesucristo: venid a mí todos, sin excepción, no algunos privilegiados. Todos los que estáis trabajados y cargados. Señor, y aquí estamos nosotros, con nuestro trabajo, con nuestra carga, con nuestros pesos, con aquellas realidades que no podemos cambiar, con nuestra historia de vida, con nuestro pasado, con nuestra niñez, con nuestros quebrantos. Y Padre eterno, danos tú por medio de Cristo el descanso para nuestras almas. Ayúdanos en este momento a saborear la realidad, la certeza de que en Cristo hay una paz y hay un gozo que el dinero jamás nos podrá dar. Y que de esa manera nosotros podemos vivir confiadamente, tranquilamente. Podemos mirar de frente y con la frente en alto los problemas más grandes, no porque nosotros seamos todos suficientes, sino porque tenemos un Dios todo suficiente que tiene en control nuestras vidas y cada situación que nosotros vivimos. Te alabamos, Padre. Te alabamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.